José Antonio Alfaro Mercado, bienvenido de nuevo. Muchas gracias, Pablo. Aprecio mucho esta otra oportunidad que me das de llegar al gran público. Gracias a ti. Y justo del gran público surgieron algunas preguntas, sobre todo que nos hablaste de que ha habido papas de jerarquía católica, poniendo en contexto, dentro de la masonería. Y hoy precisamente nuestro título del día de hoy o el tema es masonería, los papas y los alienígenas. Entonces, pues, ¿qué es lo que tú consideras? Porque vamos a poner el contexto. Siempre la masonería con la Iglesia Católica, directamente o imaginariamente, han tenido como una pelea entre los intelectuales de que la masonería se pelea con la Iglesia y la Iglesia excomulgó a los masones y todo esto. ¿Cómo pudo llegar a haber un papa masón? ¿O qué es lo que nos podrías comentar al respecto? Eso es simple porque siempre habrá hombres libres de pensamiento y de acción, de buena voluntad y de volición, que es la práctica de la buena voluntad, porque tú sabes que el mundo está lleno de buenas intenciones, de buenos deseos, buenas voluntades, pero ¿quién las lleva a la práctica? Muy pocos. Con esto quiero decir que Juan 23 o Angelo Roncalli, que era su nombre de pila, ¿Ok? bueno, él fue libre pensador y tan es así que por eso tuvo un encuentro con alienígenas en su propia finca de Castel Gandolfo. Entonces, pues queda claro que la masonería es para los libres de pensamiento y de acción, Pablo. Entonces, en todas partes hay hombres libres y valientes, ¿verdad? Que son amigos de la verdad. Y en este encuentro extrasensorial, ¿cómo fue o qué fue lo que pasó para ser catalogado como un encuentro extraterrestre de este papa, que aparte de ser papa católico, era francmasón y tuvo este encuentro alienígena? ¿Cómo fue? ¿Hubo algún aviso? No sé si hubo algún aviso, pero lo que sí supo todo el mundo que tuvo a bien informarse, el encuentro fue en los jardines y el Papa Juan XXIII iba acompañado de su asistente personal cuando desciende una nave y de ella baja a tierra un ser de una luminosidad dorada, de orejas muy largas, según contó el Papa, pero en lo demás muy semejante a los seres humanos. Hablaron durante más o menos como 20 minutos y de ello fue testigo pues su asistente. De tal manera que cuando ya el extraterrestre se retira, aborda su nave y se eleva, el Papa se reúne con su asistente que estaba a poca distancia y le dijo pues que las criaturas de Dios estaban en todas partes. Es un caso sobradamente conocido que incluso ya te lo había mencionado en entrevistas anteriores, pero no está de más una vez más pues decirlo, ¿verdad? Para que los oyentes que no hayan tenido la oportunidad de escuchar las otras entrevistas, pues ahora ya tienen ese dato que sirva como introducción a lo que hoy me gustaría abordar, ya que en la entrevista anterior quedé contigo de que iba a hablar sobre los lemas de los papas. Ok, pues arráncate. Hecho. Bueno, los pleiadianos me convocaron en el cráter lago, la alberca de Valle de Santiago, Guanajuato, cuando todavía tenía agua, hace muchos años, y pues tuve el valor en aquel tiempo de acudir, solo esa vez. Yo ignoraba para qué era, pero me hice presente. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Que sobre la superficie del agua, del cráter, empezaron a manifestarse símbolos, figuras, luces. Todo eso lo reuní en una pintura que hoy te compartí.
para que sirva como de ilustración para el tema. Y en esa pintura reuní la mayoría de las experiencias y develaciones más importantes que tuve allí. Y ese cuadro físicamente lo conserva el maestro Óscar Arredondo Ramírez de Valle Santiago, Guanajuato. Yo le tomé una foto y es lo único que conservo y pues te lo compartí. Ok. Entonces voy para allá, para el asunto que hoy nos reúne, ¿verdad? ¿Está verdad? Esa, exactamente. Mientras nos cuentes, a ver, la A puedo ver acá si se enfocar. alcanza a ver. Sí, ahí está. Poquito. Bueno, ojalá hayan alcanzado a ver algo de Sí, lo ahorita que por hay aquí ahí. va a estar de todas maneras. Eso es. Bueno, tomé nota en mi memoria de lo que estaba observando. Se me grabó muy bien porque el momento era tan extraordinariamente místico, tan íntimo con la divinidad y con el universo, con el multiverso, me atrevo a decir, porque pues las cosas fueron más allá de nuestro universo local, ¿verdad? Y llegando a casa, inmediatamente me puse a dibujar lo que vi esa noche. Y resulta que había un ciervo con el tocado de los papas y una media luna y otros muchos lemas, ¿verdad? Que después de que cuando yo me enteré de que San Malaquías había escrito sobre esos lemas, mi sorpresa fue mayúscula cuando vi que justamente se me habían develado ahí en el cráter Lago La Alberca. Y entonces eso me produjo a mí un extraordinario interés por saber, y fue así que me informé de los lemas de los papas y vi que fueron coincidiendo con todos ellos a lo largo de la historia. Y pues llegados hasta la fecha, parece ser que todo eso se cumplió hasta llegar al presente, relativo presente, pero quiero mencionar a Juan Pablo II y al Papa Francisco, que se puede decir que fueron último y penúltimo, por así decirlo, de los papas, porque el que restaría pues ya no quedó registrado, digamos, de manera precisa como Pedro el Romano. ¿Por qué? Porque no hay un lema que lo señale concretamente, ya que los lemas no se ajustan a ninguno de estos últimos y tampoco se ajusta a León XIV. León XIV más bien queda como una transición importante para la Iglesia Católica y para la historia humana. ¿Por qué digo esto? Porque a lo largo del tiempo de nuestras civilizaciones, que han sido muchas, siempre la religión y la historia oficial han estado entrelazadas, y debido a ello es que todo vamos reunido en cuanto a la historia humana se refiere. Okay. Entonces, por eso es que hoy quisiera decir algunas cosas que me acuerde en torno a León XIV y en torno a lo que ayer y hoy estuve escribiendo y que se me olvidó en casa. Todo lo que escribí para decirlo hoy aquí se me olvidó, pero se me olvidó ponerlo en mi portafolios, pero espero poder ir desglosándolo poco a poco. Para ello, quisiera más o menos ubicar mis ideas en cuanto a que la masonería es un reflejo fiel de lo que es la creación en su plenitud, en su totalidad, y mejor dicho, en su infinitud, Pablo, porque el multiverso es creciente, ya que la propia palabra multiverso nos está hablando de un poema de múltiples versos, y el nuestro es un verso nada más, nuestro universo local. Un solo verso que forma parte del multiverso, que es un poema creciente que jamás
dejará de tener nuevos versos. Y la masonería, curiosamente, refleja esa creación infinita. ¿Cómo? Lo refleja porque tiene ciencia, arte, filosofía, música. religión, todas las ciencias, toditas. Por eso en la escalera de caracol masónica están todas las ciencias más importantes y las artes y también las virtudes. Y la última es la astronomía y la penúltima es la música, en cuanto a escaños se refiere. Pero no, al terminar esa escalera de caracol no significa que es el final, sino que de ahí se va uno a lo metafísico, a lo espiritual. Y la masonería es así. No se detiene nada más en lo material, sino que considera al gran arquitecto del universo, o Dios o divinidad, como lo que es, un ser infinito, inmaterial, espiritual, omnipresente, omnipotente, omnitodo, ¿verdad? Y la masonería es la única institución en este planeta, y seguramente que en todos los demás también, que representa simbólicamente y pues también manifiestamente lo que es la creación. Y por su parte, la tauromaquia representa la gran ley del universo, que es la vida y la muerte. Así que por eso la masonería es infinita y en consecuencia la tauromaquia también, aunque la quieran apagar, la quieran abolir, no van a poder porque es un reflejo de esa gran ley de la vida y la muerte que vista a la luz del mayor conocimiento, pues más bien en vez de muerte tendríamos que hablar de transmigración de las almas y transmigración de los toros. No necesariamente se les mata, sino que se les transmigra, porque como es un ritual en que son transmigrados, pues significa que van a evolucionar y van a reencarnar en un ser superior, más allá de lo bovino, pues, ¿verdad? Entonces, por eso tiene una gran relevancia la tauromaquia y tiene cierto paralelismo con la masonería, ¿verdad? Y en este punto, como no traigo nada preparado, voy a referirme ahora al cuerpo celeste llamado 3I Atlas, que es el cuerpo celeste que ocupó a todo el mundo científico y a todas las esferas sociales, y resulta ser de color verde, y ese color verde tiene que ver con el chakra del corazón, porque el color del corazón es verde, no rojo como lo representan siempre. Ok, se ve rojo por la sangre, ¿no? Sí, pero en realidad su luz, la luz que como chakra emite es verde, y coincide con Atlas, ese cuerpo celeste, que en realidad ese nombre no es casualidad, aunque se refieran sus siglas a la agencia que lo estudia y que es para prevenir los impactos de meteoros en el planeta. Esas siglas Atlas tienen que ver con las siglas que definen a esa agencia, pero en realidad no es casualidad que se llame Atlas, porque detrás de todas siglas hay siempre un sentido oculto. Y es que Atlas fue un titán que se rebeló contra los dioses del Olimpo, pero para traerle al ser humano conocimientos, como lo hizo también su pariente cercanísimo, Prometeo, al traer el fuego de los dioses a los hombres. Y por Atlas se llaman así los mapas, y por Atlas se llaman así, por ejemplo, la cordillera. Una cordillera lleva el nombre de Atlas, de tal manera que esa importancia que tiene tanto el nombre como el objeto nos conduce a investigar muy a fondo las cosas, ya que yo en lo personal, por lo que sé, veo a ese Atlas como un pontífice. Ya ves que a los papas también se les llama pontífice.
Sí, La palabra significa hacedor de puentes. Entonces Atlas viene a ser un puente entre planetas, entre razas, entre civilizaciones, etcétera, etcétera, para que nos guiemos ya por la luz del corazón, por la paz, ya no por las guerras. Y esto que estoy diciendo es coincidente con el día de hoy, que se dice que Israel y los de la Franja de Gaza, los de Palestina, han firmado la paz, sí. ¿verdad? Bueno, aquí cabe mencionar que el pueblo palestino realmente pues es una víctima de un grupo terrorista que se llama, empieza con H y es como si dijéramos, nunca jamás, Hey, porque no, sí, no hay que decir el nombre acá. sí. Y realmente quienes firmaron la paz pues fue este grupo terrorista que era el que tenía el enfrentamiento con Israel, no propiamente Israel contra el pueblo de Palestina. De Ujú. hecho, ¿en qué guerra, por ejemplo, se ha visto que te digan, sal de aquí, te avientan panfletos? Eso hizo el ejército israelí. Uh-huh. Sal de aquí porque hoy vamos a bombardear. Porque en Sí, esa zona hay terroristas, ¿verdad? Si no te sales, si se quisiera acabar con la población palestina, pues hubiera sido más fácil, pues nada más tirar las bombas, ¿no? Y ya. Pero sí hubo avisos en diferentes, casi todos los bombardeos que hubo para destruir estructuras de uh-huh. Hamas, que curiosamente se resguardaban bajo escuelas, bajo hospitales para no ser considerados un blanco. Pero sí es muy interesante que el día de hoy, desde ayer, se firmó el tema de la paz y ha sido una noticia pues impactante para todo el mundo. O sea, A nadie hace daño esa noticia a final de cuentas, Pablo, ajá, porque aunque hubiere controversia, que unos están a favor de Israel y otros ajá, a favor de Palestina, Palestina. eso finalmente, mira, no importa, porque el ser humano siempre ha sido así, guerrero. O sea, las guerras lo que se necesita es que ya terminen, que ¿Y tenemos tú que crees abordar. que terminen? Tendría que terminar, Pablo, porque estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos viviendo tiempos teleológicos en todos los sentidos. Por eso ese Atlas que yo estoy mencionando es un mensajero de paz. Y en el ámbito eclesiástico, pues León XIV, yo creo que tiene la gran oportunidad de hacer un gran papel para depurar y para establecer de una vez por todas la paz, digamos, por ejemplo, entre ellos y la masonería, que ha sido una guerra secular, porque pues ya lleva mucho tiempo. De una u otra manera, de todas maneras, hay fricciones en la actualidad, porque así lo expresan los sacerdotes a sus feligreses, y eso pues es azuzar a un grupo contra otro, y no, pues ya llegó el tiempo que tenemos que ponernos de acuerdo en el mundo entero, Pablo. O sea, esta es la gran oportunidad. Son tiempos, repito, teleológicos los que estamos viviendo. Mira, por ejemplo, ¿quién soy yo para que se me haya develado en Valle de Santiago los lemas de los papas sin saber de ellos? Ya. Hay que pensar en eso. Bueno, ¿por qué Alfaro? Si es un simple ciudadano. Bueno, la diferencia es que yo tuve el valor de ir, la conciencia de ir y de después investigar a qué se debió eso. Por lo tanto, estoy cumpliendo con una pequeñísima parte que me tocó para que encaje en el gran rompecabezas que seguramente no hemos podido tener la humanidad una idea entera de la importancia que tiene una inmensa panorámica donde cada uno de nosotros forma parte y tiene la oportunidad de cumplir con un papel. Y yo tuve el tino de hacerlo, Pablo, como en muchas otras ocasiones y otras cosas también, porque tú sabes que no es lo único, no es la única experiencia que he tenido. Son muchas y bueno, pues, Volviendo al tema de la paz, ajá, me intriga mucho porque realmente ahorita, en este mismo instante, o sea, Israel es la guerra más mediática. A lo mejor porque así lo desea. Porque las empresas de medios israelíes son expertas en propaganda. Entonces a lo mejor así desea que sea la pelea más mediática, por así decirlo.
Pero en este mismo instante no podría decírtelas, pero las podría decir acá en los comentarios ahorita que las investigue, pero hay decenas de conflictos en todo el mundo. O sea, simplemente aquí en nuestro país. Sinaloa es un lugar que está en guerra técnicamente. Michoacán, este fin de semana pasado, también se deja ver que hay una guerra aquí interna, que fue una guerra declarada desde Felipe Calderón, que él mismo declaró esa guerra, y que supuestamente Andrés Manuel la terminó, aunque sea de discurso. Y hay guerras en Centroamérica, en Suramérica, en Ucrania. Hay guerra en Ucrania, hay guerras en varias partes de África, hay guerra en Pakistán, en la India, en China mismo contra Taiwán, están las tensiones muy duras. Se me hace un poco complejo el panorama, aunque muy deseado, o sea, no por esto quiere decir que Sí. A eso me de quiero referir. de que haya una paz global, porque ahorita estás mencionando que hasta en términos apocalípticos, en el mismo Apocalipsis, llega un momento en el que ya se hace la paz duradera. Claro, sí, es que ya se ha hablado de 1000 años de paz, ¿no es cierto? Ajá, ¿Te sí, acuerdas sí. de eso? Bueno, es decir, yo no soy un iluso cuando te digo que yo espero la paz. ¿Por qué razón? Pues porque ya fue demasiado tiempo y porque estamos en tiempos donde ya no hay lugar para que continúe eso. Ya en ningún sentido hay cabida, ya no. Tenemos la gran alternativa de por una vez en la historia humana ser capaces de generar la paz entre nosotros. ¿Es posible? Sí, es posible. Debemos decretarlo, pues. O sea, no se trata de creer, porque mira, si se tratara de creer, pues yo diría, pues no creo. Pero felizmente te puedo decir que sé que sí. Sí hay opción para la paz mundial, porque todo nos va a obligar, absolutamente todo. Lo que está aconteciendo y lo que falta por suceder. ¿Sí? Porque tiene que ver con alienígenas, tiene que ver con la divinidad, tiene que ver con las instituciones que han estado fallando, ¿verdad? Ya que no hemos podido erradicar ni la ambición, ni la hipocresía, ni la mentira, ni la corrupción, pero eso no significa que, como no lo hemos logrado, no significa que de pronto algo suceda, un despertar de conciencia universal. Porque si no pensamos siquiera en eso, ¿cómo podemos esperarlo entonces? Ya que el universo es mental, se dice. Y a mí con las experiencias que he tenido, mi posición es de pensar en lo que parece imposible. Si tú hubieras estado en mi lugar ahí, estarías hablando como yo. ¿Por qué? Porque yo lo que recibí allí, lo que comprendí allí y en todas mis otras experiencias, me hacen sentir diferente, pensar diferente, desear diferente. Es ahí donde siento el peso de la responsabilidad al venir a hablar ante micrófonos, sin ser un gran orador, ni ser tampoco un sabio, ni un titulado, ni nada, pero tengo la dicha de haber tenido las experiencias, las vivencias, y esa responsabilidad yo la quiero hacer valer, Pablo. Aprovechando que tú me das la oportunidad, me das la tribuna que no me dio en su momento Jaime Maussan, porque quizá no tuvo el espacio para mí, y otros más que también me dejaron plantado. Entonces, yo intenté hacer llegar este mensaje a través de varios medios y nunca se dio hasta ahora contigo, y me pregunto, bueno, ¿y por qué no aprovecharlo entonces? Ya que nos reunió el destino de una manera, puedo decir, con todos los sentidos, porque ya ves que fue en base al constante universal 1.14. Sí. Y ahora, hablando del 14 y aplicándoselo otra vez a los comentarios en torno a León 14, pues él tuvo 14 opositores, de lo cual la gente casi no sabe. Tuvo 14 obispos opositores a que él fuera papa.
¿Y por eso se puso 14 o No, coincidió el número León 14 con no, los 14 opositores? no, lo que sucede, Para los que vayan al video que se llama ONO 14, está súper interesante. Ahí hablamos hasta de una logia masónica, Monte de Sion, que se fundó el 14 de mayo del 2025. Y ahí van a ver por qué es tan interesante ese tema del ONO 14. León XIII fue enemigo declarado de la masonería. ¿Ok? Es más, dictó 2 cartas, 2 encíclicas, atacando directa y duramente a la masonería. León XIII. Ajá. Pero León XIV, el ¿León actual, 13 es quien excomulga a los masones de la Iglesia Católica? sí, Ok. sí. Y ahora León XIV, él no se ha declarado enemigo de la masonería. Es por lo que se ve un hombre de paz y lo demostró con hechos en Perú. Allá estuvo 20 años en Perú, o sea, él tuvo la nacionalidad peruana. Entonces yo no lo veo, yo en lo personal no lo veo como enemigo de la masonería, pero tampoco es masón. Ok. Hasta donde se sabe no es masón. O a lo mejor sí es masón, pero A lo mejor es discreto. Es discreto, no como nosotros, ¿verdad? No, no, No tiene un podcast de que habla de masonería. ándale, sí, no se sabe, ¿no? Porque todavía falta mucho por saber de él, ¿verdad? Pero de que tuvo enemigos acérrimos para... 14 mínimo. Fueron 14 opositores y no es casualidad, ¿verdad? Y por lo tanto es un papa que tiene la gran oportunidad de estar, como quien dice, en la tierra de nadie, porque el poder de la Iglesia Católica ya es relativo. Tenemos a la masonería, que es un reflejo de la obra del gran arquitecto del universo. O sea, la masonería es eterna, Pablo. ¿Por qué? Porque si hubo civilizaciones, que así está demostrado, antes de la nuestra, bajo hielo, bajo el agua y bajo tierra, todas esas construcciones maravillosas que han encontrado, esas ruinas, hablan de masonería, porque sin masonería no es posible construir ningún edificio. Okay. Se requiere matemáticas, física, química, astronomía para saber dónde y de qué manera construir. O sea, se necesitan todas las ciencias para poder hacer una construcción. De tal manera que la masonería está ahí presente. Y si queremos hablar de la masonería de Dios o gran arquitecto del universo, está clarito, como ya está demostrado, en las conchas, en los girasoles, en la proporción áurea, en la naturaleza, pues, que son como fractales, o son efectivamente fractales, y que se corresponden con las constelaciones, tienen las mismas formas, son los mismos códigos universales. Entonces, eso es masonería de Dios. Y luego se refleja en la masonería que le insufló a los hombres para que sepamos cómo construir y luego cómo continuar la obra negra a obra gris y luego a la obra blanca, que es, digamos, los ornatos, los ornamentos de una casa. Y para que un hogar sea verdaderamente eso, además, pues tiene que tener un sótano para que hable del inframundo, un piso para que hable del nivel en que habitamos los seres humanos de manera normal, más pisos que también puede ser, pero al final una veleta, para que la veleta sea la primera en recibir la luz del sol. Y esa energía va a dar a toda la casa y todos los habitantes. Pero para que un hogar sea verdaderamente eso, se requiere una biblioteca que tenga incluida para el conocimiento, que tenga una pintura original, por lo menos, para que conste el arte y esté ahí la energía del artista en el tema. Y que haya buena música, ópera, música instrumental, porque es con la que las plantas reaccionan positivamente para reverdecer, para fructificar, para florecer, etcétera, etcétera. Entonces, la casa refleja a la mujer y la mujer refleja a la casa. Es retroalimentativo.
Entonces, la masonería así es de maravillosa. Y espero que los oyentes entiendan lo que yo, con mucha dificultad, por cierto, logro dar una idea, ¿verdad? Porque no estoy en mis mejores días. Ya dije que estoy perdiendo la memoria y por eso tengo un poco de prisa de dar a conocer mis vivencias, porque yo no sé si vaya a perder la memoria totalmente, en qué tiempo. Ya le pasó a un torero. Ayer se despidió José Antonio Morante de la Puebla. ¿Por qué se despidió? Porque está perdiendo la memoria. Le hicieron una entrevista y no se acordaba que había triunfado en Sevilla y que había cortado orejas y rabo en Sevilla. Entonces se tuvo que cortar la coleta el mismo ayer ante el arropón, el maromón que le pegó. ¿Qué significa cortarse la coleta? La coleta es el añadido que se pone acá atrás en la nuca. No es una coleta de cabello así como el mío. Puede ser, sí puede ser natural, como la usaron algunos toreros. Okay. Pero más comúnmente es usarla artificial, o sea. ¿Y qué simboliza esa coleta? Bueno, encontramos vestigios entre los gladiadores que traían una coleta así, ¿verdad? Y en la tauromaquia seguramente que tiene otras connotaciones que yo ya tengo escritas por ahí en un libro manuscrito que hice hace años, pero como llevo dicho, hasta lo que escribo se me está olvidando, Pablo. Hasta lo que escribo yo he hecho una investigación ardua acerca de la tauromaquia, al grado que le llamo tauroquimia. Ok. ¿Sí? De tan importante que es. Y afortunadamente tengo pues los escritos de tal manera que si llego a perder la memoria, pues a lo mejor alguien se toma la responsabilidad de publicarlo. Porque esa obra conciliaría a los antitaurinos y animalistas, los amistaría, digamos, con los taurinos. Ya no habría conflicto entre ellos, porque quedaría hecha la luz, porque voy muy a fondo en lo que es la tauroquimia, la tauromaquia, muy a fondo, porque tiene que ver otra vez con la creación. Todo lo que se usa en la tauromaquia es un reflejo también de la creación, pero está muy oculto en el traje de los toreros, en los nombres, en los objetos, en la simbología, en la construcción de la propia. Pero yo creo que no va a acabar porque se puede seguir llevando de forma privada o hasta eso es ilegal. No tiene por qué ser privado a medida que va avanzando. No digo, o sea, quienes tienen la posibilidad de hacerlo privado, porque en Michoacán creo que ya hay una ley, ¿no? Y consiguieron un amparo y todo esto, algo que aconteció ahora el 30 de septiembre. Ponle tú que se pueda llevar a cabo algún festejo privado con vacas o algo así, ¿no? Algo no muy formal ni nada. Pues eso no tiene nada de raro ni de malo, porque finalmente, pues, en su propiedad la gente tiene derechos, ¿verdad? Tiene derechos, más si no es anunciado al público ni nada. Ya. ¿Verdad? Sí, yo creo que sí se va a seguir conservando, ¿no? Yo creo que sí que va. Como te digo, mira, muchas cosas van a cambiar, Pablo. Tenemos que tener esa visión de que estamos ante la gran alternativa de que nuestro mundo y sus flaquezas evolucione, porque se dice que estamos pasando de la tercera a la quinta dimensión y que por eso el sol está ahora muy activo y estamos resintiendo ese cambio de energía todos los seres vivos. Sí nos hemos sentido muy extraños y está haciendo efectos en todos los reinos. Los animales están comportándose de una manera increíblemente inteligente como seres humanos. Bueno, perdón, para no, ahorita a mí también se me va de repente la memoria. Pero la coleta, ¿qué simboliza al final del día? Teniéndola, ¿y qué simboliza el habérsela cortado este torero que se retiró? El tener la coleta quiere decir que el torero está en activo. Ok. Y una vez que se la corta, o alguien se la corta, el hijo, el apoderado, quien sea. En este caso fue Morante de la Puebla quien él solito se la quitó, se la cortó. Es una manera de decir, estoy retirándome, no vuelvo a torear. Y por eso se la mostró al público.
Es y lloró. como cerrar un ciclo, ¿no? Así Cerrar un ciclo órale, ya y lloró estuvo. mucho porque obviamente él se vio obligado a renunciar, a retirarse. ¿Por qué? Pues porque está perdiendo la memoria. Imagínate, ahí en el ruedo se lo lleva el toro y se le olvida cómo... De hecho, le dio una maroma Sí. y lo tumbó y quedó boca arriba y su mirada era, ¿qué estoy haciendo aquí? Se quedó como tabla, Guau. como que la maroma le activó el problema de pérdida de memoria y momentáneamente se quedó así viendo al cielo, quieto, sin hacer nada, y la mirada lo dijo todo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Y fueron y lo recogieron los de su cuadrilla y sus colegas y lo levantaron y se vio que le costó mucho esfuerzo reubicarse dónde estaba y qué estaba haciendo. Entonces, es algo que nos ha dolido mucho a los taurinos, el caso de Morante de la Puebla, pero pues así, el destino así le alcanzó y así le tocaba. De todas maneras, se fue en gloria taurina porque lo aclamaron, logró cortar orejas y rabo, o orejas nada más, ya ni me acuerdo bien en este momento, pero total que triunfó en grande y se retiró pues con dignidad, ¿verdad? Pero ha sido un evento que no se nos va a olvidar a nadie de los que gustamos pues de la historia de la tauromaquia, Pablo. Ok, y por ejemplo, todo esto que nos has mencionado en este podcast y algunos pasados sobre el drama astronómico que tiene la tauromaquia, ya que lo hemos comprendido como un drama solar que no es muy distinto al drama cósmico del Cristo, que Ajá. viene hasta bíblicamente representado, como tú decías, de las 12 constelaciones, los 12 apóstoles, los 12 hijos de Jacob, el 12 muy recurrente. Yo he visto, no sé si es escuela o sea alguna familia o así, en el bosque Cuauhtémoc, aquí en Morelia, Michoacán, yo he visto un torero Uh-huh. ya de edad y otros más chavitos, o hasta chiquitillos, y andan ahí con un toro como con llantas, con una llanta, Se llama carretilla. con una carretilla que tiene forma de toro, Sí. y los muchachos están ahí Entrenando. entrenando. Cuando ellos entrenan, a ellos les empiezan a enseñar toda esta parte astronómica que tú mencionas, No, o esta es la parte esotérica de la tauromaquia. esa ¿Los es, toreros la conocen, por ejemplo? no, Wow. esa es mi investigación personal, Pablo. Yo por eso fui novillero porque quería descubrir el trasfondo de la tauromaquia y lo logré. Y lo vacié en ese libro manuscrito que te digo que tengo. Y obviamente que la gran mayoría de la gente del toro no tiene noticias de lo que yo investigué, pero va hasta ese ultrafondo que tiene que ver con lo cosmogónico. Obviamente que sí, y lo voy a poder, espero poder demostrarlo, ¿verdad? Porque tiene los fundamentos de las ciencias, de la zoología, de la historia, de la química, el simbolismo universal, etcétera. O sea, tiene todos los fundamentos, ¿sí? Ok. Como para que no le quede la duda a nadie. De hecho, mira, yo he dado conferencias y gente que ha estado en contra de la tauromaquia ha salido toreando de mis conferencias porque han quedado convencidos de lo que yo he dicho. Sí, porque yo tenía esa duda. Yo soy muy ajeno al tema de la tauromaquia. O sea, te conozco a ti y en la infancia, ahí en el centro histórico, llegamos a tener un vecino que se dedicaba a eso también, muy joven, era de mi edad. Y, por esa misma ignorancia del tema, pues, a mí nunca me llamó la atención y nada más veía siempre los carteles, ¿no? Pero yo, con todo lo que nos has contado, yo me hacía una idea, yo dije, a lo mejor eso se lo enseñan, ¿no? A los toreros, a que vean la parte astronómica del ruedo, para que vean Mira, en cierta forma el ritual, pero claro, nada más se hace entonces en técnica, entonces nada más a los toreros se les enseña la técnica, ¿no? De traerla, ¿cómo se llama? ¿Capote? casi nada más la O, técnica. ajá. Algunos sí penetran más a los misterios de la tauromaquia, claro que sí, pero no han llegado al fondo que yo me ocupé. No han llegado y yo espero un día que se me dé la oportunidad de dar a conocer eso, porque es absolutamente fundamentado, apoyado en todas las ciencias. No es una idea mía, no es una locura ni una ocurrencia ni nada. No, es que verdaderamente penetré
a los entresijos de lo que es la tauromaquia, igual como es la masonería. De hecho, la masonería y la tauromaquia se parecen en sus rituales, porque ya ves que aquí en la masonería el número 3 es definitivo. Sí. También en la tauromaquia. A ver, en la tauromaquia, Pues aprovechando el número 3 para nuestros aprendices que andan bueno, ahorita. generalmente son 3 toreros los que actúan, aunque pueden ser más o menos, pero generalmente son 3. Okay. Y se llama 3 tercios al ritual de la tauromaquia. Tercio de varas, que es cuando pican al toro. El tercio del toreo en sí con capote y con muleta. Y el tercio de banderillas. Okay. Son 3 tercios. Y la zona del ruedo también se divide en tercios. Son los medios, el tercio y tablas. Son las áreas. Las áreas, sí. Sin embargo, mira, aprovechando pues que estamos hablando de esto, voy a dar un detalle nada más. A ver, venga. De lo que yo he investigado y observado. Salen 2 picadores, cada uno con su vara. Uno se coloca frente al otro en el ruedo y generalmente al que le toca es al que está del lado de la autoridad, es decir, del juez. El que va a picar se coloca allí en esa área del ruedo. Está el juez y derechito hacia el ruedo, ahí se coloca el picador, más o menos. Ok. Más o menos. Y esa vara representa un radio del círculo. Y el otro picador complementa con su radio el diámetro del círculo. O sea, las 2 varas complementan el círculo que es el ruedo, o sea, la circunferencia. Serían como los vigilantes. En este caso, exactamente, tú lo has dicho. Son los vigilantes de la Los logia. vigilantes. Y en aquella ocasión te hablé de que el cuerpo del toro es la tierra, que sus cuernos son las fases de la luna y que el torero es el sol. Y el sol hace girar en torno a él, al toro, o sea, a la tierra, representada por el cuerpo del toro. Y que las banderillas son como reforestar la tierra. Fíjate la importancia que va adquiriendo ahí. Y los banderilleros representan las fases de la luna, por eso a ellos se les dice toreros de plata. Y al matador o a la espada, pues, al que es torero, se le llama de oro, pues. Ok. Vestidos de oro y los otros son de plata, aunque José Antonio Morante de la Puebla gustaba mucho de vestir de azabache. En vez de oro o de plata, vestía de pasamanería negra, porque a él le agradaba mucho retrotraer el toreo antiguo, los vestidos antiguos, y por eso usaba hasta monteras como en la antigüedad. O sea, José Antonio Morante ¿Qué de la simbolizaban, por ejemplo, la montera? Es el sombrero que usan, ¿no? Es el tocado, digamos así, Ok. la montera. Pues es ahí donde a mí me gustaría mucho, en otra oportunidad, penetrar un poquito más a lo que A la tauromaquia a como la tal, al tauromaquia. ritual de la tauromaquia. Sí, porque aunque en la historia haya personajes que la inventaron, que el que inventó el capote, el que inventó la muleta, sí, pero todos esos personajes están señalados por una ley superior. Ok. Es decir, tú, Pablo Luna, tuviste que existir para que me dieras la oportunidad de esta tribuna. Ajá. Tú no elegiste, te eligieron porque tenías los elementos para esto que estamos haciendo ahorita. Y a mí me encargaron este papel. Claro, yo pude haber renunciado y decir, pues no me interesa desarrollarlo o no quiero esa responsabilidad por mi libre albedrío, pero yo tomé esa responsabilidad y curiosamente tú tomaste la tuya. Asimismo, los que han participado en la tauromaquia, que les ha tocado a unos inventar esto, inventar lo otro, ya estaban destinados para ello. Detrás de lo que inventaron está lo oculto, lo que pertenece a la creación del creador, valga la redundancia. Ok. Sí, porque él pensó
obviamente en todo lo que el ser humano tendría que hacer, dejándole en plena libertad, por supuesto, ¿verdad? Pero su plan es maravilloso. Él ya sabía que iba a haber masones, que iba a haber toreros, que iba a haber guerras, que íbamos a estar inmersos en un dualismo, etcétera, etcétera, que tendríamos que abatir la ignorancia, la hipocresía, el fanatismo, etcétera, etcétera. Para eso nos dio inteligencia y nos dio nuestra dotación de conciencia, para que aprendiéramos, porque no me negarás que este planeta es una escuela de aprendizaje durísimo. Sí. Y que no hemos aprendido a juntos reunir nuestras luces y conocimientos para no competir, sino colaborar. Hay guerras porque competimos en vez de colaborar, Pablo. O sea, tú tienes un conocimiento, un descubrimiento, y si te fijas, la mayoría lo oculta en vez de darlo a conocer para beneficio público. Lo ocultan y explotan a la gente con ese conocimiento. ¿Sí o no? Sí. Y si se diera a conocer inmediatamente como colaboración, no habría guerras, no habría competencia, sino cooperación, colaboración, co-construcción. ¿Y tú crees que si no hubiera competencia, por ejemplo, en la historia, si hubiera solamente colaboración, se hubieran logrado los avances tecnológicos que tenemos? Porque la mayoría de los avances tecnológicos, incluidos el internet, la memoria USB, el procesador de doble núcleo para enfriar cuando se inventó, ya existen muchísimos más núcleos, pero todos esos inventos o esos avances tecnológicos han sido a partir de los avances que se generaron en una guerra. Qué bueno que mencionas eso, porque eso ha aparecido. Simplemente la guerra ha propiciado que salgan a la luz. Pero detrás de eso, Pablo, la verdad, y aquí entran los alienígenas, las grandes tecnologías como esta que estamos usando, viene de los alienígenas, viene de los ovnis recuperados, robados de otros países para hacer ingeniería inversa. La fibra óptica viene de ahí, los celulares vienen de ahí, las computadoras vienen de ahí. No es una tecnología que inventó el ser humano, Pablo. No, nos llegó de los mayores, de los alienígenas. ¿Para qué? Para que evolucionemos, para que avancemos. Y si no lo hicieron antes fue porque vieron cómo con nuestro libre albedrío hicimos las peores cosas en vez de con nuestro libre albedrío saber hacer equipo y crear una sociedad de estudio, de paz, de armonía, combatir desde el principio la mentira y el latrocinio, a lo que la mayoría de los seres humanos tiene esa inclinación extraña de robar y de mentir. De hecho, la ignorancia, Pablo, es la madre de todos los males. Y el fanatismo es el papá de todos los males. ¿Y la ambición? Son los tres. Pues, ¿Es la amante? ¿qué combatimos aquí en la masonería Esos nosotros? tres. Dilo. Ignorancia, fanatismo y ambición. ¿Y en la Iglesia Católica se ha combatido eso? Pues a lo mejor hacia adentro, ¿no? De sus jerarcas, pero hacia el exterior, pues no. Hacia el exterior, ¿no? Así que hablemos ahora entonces un poco de alienígenas. Venga de ahí, venga de tu ¿Verdad? ronco pecho. Ya que anunciamos que se iba a hablar de masonería, de tauromaquia y de alienígenas. Bueno, ¿crees que haya tiempo de que cuente una de las más fuertes antes de que yo pierda memoria? Dale, no quiero ser culpable de eso. Voy a tener que usar un sinónimo, ¿Ok? perdón, un seudónimo Ujú. para el personaje que esa noche me acompañó Ok. y para la mascota que nos acompañó. ¿Por qué razón? Porque ese personaje
En la última vez que lo vi, estaba muy asustado. Sin avisarle llegué a su casa. Y me recibió él y la comadre porque éramos compadres. Me recibieron muy asustados. ¿Y eso? Ahí va. Le dije, compadre, Ivanoe, que así le voy a poner. Ivanoe. Sí, Es el nombre clave. para no comprometerlo. Para no quemarlo. Y a su mascota le voy a poner Barbie. Barbie. No el nombre real que tuvo la perra, porque era una perrita. Ok. Y le digo, compadre, como tantos años te estuve llamando por teléfono para preguntarte si todavía estabas dispuesto a testificar la gran experiencia que tuvimos allá por el rumbo del kilómetro 23. Uh-huh. Y lo vi ya dudoso, amedrentado y ya no dispuesto a testificar. Y le dije, porque te acuerdas que la perrita Barbie ya no volvió a casa esa noche, porque se la llevaron. Y me dicen al unísono, tanto la comadre como el compadre, no, compadre, nunca tuvimos una perra así en casa de mis papás. Nunca existió una mascota con ese nombre, ni tuvimos perra ni nada. Y como los vi tan asustados, dije, ya les dio miedo, porque en ese tiempo todavía amenazaban a los testigos de encuentros extraterrestres, Pablo. Ok, ¿cómo los amenazaban o cuál Por era? teléfono, o se hacían presentes gente extraña frente a la casa, o hacían semi-atentados, como me los hicieron a mí frente al cuartel. ¿Cómo fue ese atentado? Unos hombres de negro a bordo de un carro negro Lincoln se subieron a la banqueta para atropellarme. Frente a los soldados que estaban ahí de guardia fuera del cuartel. Y yo salté hacia el jardín. Apenitas lo alcancé a esquivar. Y fue cuando en ese tiempo yo era el guía de grupos a Valle Santiago para los contactos extraterrestres. Pero bueno, volvamos a lo de los compadres. Ok. Cuando vi ese miedo en ellos, comprendí todo. Dije, ya no tengo este testigo como garantía, ¿no? de esta experiencia. ¿Y qué hice? Me levanté en silencio y me dirigí a la puerta. Ya ni me despedí de ellos. Me sentí muy mal. Y me fui. Y la experiencia es esta. Con este compadre acostumbrábamos venirnos de noche por la orilla de la carretera, uno de un lado y otro de otro lado. Y siempre nos perseguía la perrita Barbie. Ok. Y nos perseguía ya cerca de Morelia y de ahí ya se regresaba. Bueno, cuando empezamos prendiendo las lámparas, veo que en la punta de un pino había un fuego verde fosforescente. Un humo que ascendía iluminado por la luz que estaba en el ápice del pino. Uh-huh. Y le dije, compadre, ¿ya viste eso? Ah, dijo, ¿qué es? Le dije, pues, no sé. Yo en ese tiempo todavía no le contaba de mis experiencias, porque él era muy tímido y no teníamos suficiente confianza, aunque éramos compadres. Y dijo, vamos a ver qué es. No le dije de ninguna manera. Todo lo contrario, vamos a rodearlo. Luego te digo por qué. Bueno, y rodeamos lejos el pino. Ahí lo dejamos con ese fuego extraño. Y a mí ya me entró el miedo que otras veces no sentía. Ahí sí sentiste miedo. Sí. ¿Por qué? ¿Pero por qué te dio miedo? Lo vas a saber en un momento. Y entonces yo empecé ya no precisamente a buscar conejos, sino ya más bien a ver si no se me acercaba ningún alienígena. Y lo que encontraba eran los ojos de la perrita Barbie.
Y era muy especial la perrita Barbie porque un ojo se le veía rosa y el otro verde porque los tenía de distinto color. Ok. Y decía, es la Barbie. Y me sentí acompañado con ella. Bueno, pues yo le seguí, pero yo empecé a sudar frío porque cada vez más que nos veníamos hacia Morelia, más sentía yo ese temor. Y mi compadre del otro lado, lampareando. No aguanté, me pasé del otro lado de la carretera, apagué mi lámpara y lo empecé a acompañar. ¿Qué pasó? Le dije, mejor me vine acá contigo. Le dije, porque, pues no sé, le dije, no me siento bien. Y de ratito me dijo, compadre, ya vete de tu lado porque me vienes espantando a los conejos. Y me dio pena, pues. Y ya con todo y miedo me pasé yo del otro lado de la carretera, pero yo ya no buscaba para nada conejos, ¿no? Y llegó el momento en que llegué a un varal, un terreno plano, lleno de varas secas, tupidito. Y ahí comenzó. Oí detrás de mí unas carreritas como de piernas muy cortitas por los pasos breves, ¿verdad? Ok. Y sentí luego. Dije ya. Y giré para luzar, con miedo y todo. Y giró a la misma velocidad que yo, a la misma lentitud. Y entonces giré hacia el otro lado con un poquito más de velocidad. A la misma velocidad se puso atrás de mí. Y entonces giré rápido. Y también él giró rápido. Ya no pude más, Pablo. Y brinqué en el aire y giré. Brinqué y di el giro en el aire para luzar aquello. Pues giró igualito que yo. Poniéndose a mi espalda, no se dejaba ver. No pude más, Pablo. Levanté la escopeta hacia el cielo y disparé y grité al mismo tiempo. ¡Compadre! El grito más fuerte que he podido yo lanzar en mi vida lo hice esa noche. El balazo y el grito fueron al mismo tiempo. Hubo un olor a pólvora, salió el fuego por el cañón, por el que lo vi cómo salió. El fuego, percibí el aroma de la pólvora y aquella cosita empezó a correr, asustado, y fue quebrando las varas. Fue haciendo un caminito entre las varas. Paz, 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 paz. Yo lo oía y veía cómo iba haciendo el caminito entre las varas, pero no se veía absolutamente nada. Invisible. Wow. Terminó de salir del varal, que era algo extenso, y en la orilla de ese varal había muchos pinos. Y obviamente ahí terminó la carrera de este ser invisible. Llega mi compadre. ¿Qué pasó? Y yo, por decirle algo, le dije, un jabalí. No, compadre, dijo, aquí no hay jabalíes, a ver si es un armadillo. Me vio tan asustado que me hizo así. Cálmate, cálmate, cálmate. Ven, ven, ven. Y me agarró del brazo y me ayudó a bajar hasta la carretera. Dimos como unos 10 pasos sobre la carretera y que se vuelve día a la noche. Más que de día, mucho más que de día. Y volteamos a ver de dónde venía la luz. Y vamos viendo que de allí donde se metió esa cosa corriendo, esa cosa invisible, se levantaron 6 ovnis. O sea que pudo haber sido no una criatura, ¿no? Sino varias. El que estaba atrás de mí, yo considero que era uno solo. Ok. Y cuando vimos de dónde venía la luz, eran 6 ovnis que se levantaron de atrás de los pinos. Tenían forma como de huevo. Eran blanquísimos por la luz que emitían, como del tamaño de un Volkswagen cada uno. Se hicieron así, mira, Pablo, a la altura de los pinos, como teniendo problemas para ponerse de acuerdo en el rumbo, porque así lo percibimos, así vi. Y de repente como que se pusieron de acuerdo y ¡pum!,
se lanzaron hacia un solo punto y quedó en el cielo un puntito de luz, nada más. Pero acá entre nosotros, la luz todavía permaneció. Ok. Un poco, pero aquí viene el fenómeno extraordinario que produjo esa luz. Pude ver a gran distancia un huizache y haz de cuenta que me pusieron una lupa aquí enfrente. El huizache me acercó así y vi que en el huizache estaba un llamayelo, que es un pájaro parecido a un cenzontle. Y esa lupa que te hablo yo, esa lupa virtual, digamos, me acercó la imagen del pájaro, al grado de que vi el ojo del pájaro y vi su pupila hacerse así, mira Pablo, con la luz. La pupila se dilataba y se estrechaba, la pupila del pájaro. Y se me retiró la imagen otra vez. Y entonces le digo a mi compadre Ivanoe, ahora sí, ya te puedo decir que andaba atrás de mí, quiénes me querían llevar. Tú no conoces de mí esta historia, esta faceta, pero ahora sí te lo voy a contar, porque acabas de ver lo que se levantó de atrás de los pinos y se fueron. Y ya le conté por qué yo no había querido ir del otro lado de la carretera y por qué me fui atrás de él. Y le dije, y lo último que vi fue a la Barbie, a la perrita. Pues llegamos a Morelia. Cuento la historia a mi familia. Él seguramente contó la historia a la suya. Y cuando volvió él, solito creo, de cacería, y llegó allá con los familiares de la comadre, y le dijeron que esa noche que habíamos ido él y yo, no volvió la perra Barbie. Jamás volvió. O sea, en vez de llevarse al faro, se llevaron a Barbie. Se llevaron a Barbie. ¿Y por qué crees que no te llevaron? Pues yo creo que fue sorpresa. El escopetazo que y diste. el balazo y el grito, el gritote. ¿Por qué? Porque lo que se me olvidó mencionar, Pablo, y tan importante, fíjate, desde mi nuca hasta los talones, mi cuerpo se adormeció, como cuando se te duerme una pierna Ya. por estar sentado mucho rato. Y esa sensación de dormidez, además, haz de cuenta que eran hilos de energía que me estaban obligando a caminar para atrás. O sea, ese ser me iba jalando para atrás. Y fue cuando yo tiré el balazo y grité, porque yo no podía detenerme, yo iba caminando forzadamente, hacia atrás. Ok. Y fue cuando... Y el gritote. Y esa es la historia de una de las muy aterradoras experiencias de las que yo puedo hablar. Pues impresionante como siempre. Hoy el podcast cumplió con lo prometido, que se habló de los papas y el Vaticano, la masonería, extraterrestres y tauromaquia. Sí. Que curiosamente se han entrelazado esos tres temas en tu vida, ¿no? Y más cosas, mucho, mucho más. Sí. Pero mucho también de tus obras pictóricas relatan eso, ¿no? Tanto extraterrestres, tauromaquia, masonería y religión. Así es, y de hecho, pues mis obras, la mayoría han resultado proféticas, Pablo, la mayoría. Como aconteció con las tarascas negras, que creo que ya hablé de eso. Sí, sí, sí. Y, en el primer podcast que tenemos. otras pinturas, y todo se ha cumplido. Muy bien. Pues no se diga más, íbamos a durar menos tiempo ahora, pero todo se acomodó para que pudiéramos hablar más de una hora sin filtros. Y te agradezco mucho, Alfaro, que nos compartas todo esto. El próximo lunes, el siguiente capítulo. ¿Qué te parece
Yo como soy muy ignorante del tema de la tauromaquia y en sí también del ritual solar, que ya más o menos lo entiendo, ya viste que en lo que estabas describiendo logré equipararlos a los vigilantes. O sea, Sí. gracias a la simbología de la masonería, pues uno puede entender muchas cosas aún sin conocer tanto. Ujú. Entonces, ¿qué te parece si ahondamos sobre ese tema? Sí, ¿por qué no? Específico que traigas, ahora sí te traes tu acordeón para Sí. hablar específicamente de el rito solar o el mito solar en la tauromaquia. Bueno, de acuerdo, Que para sea, dar a ahí no conocer hablamos ni de masones ni de extraterrestres, nada más de la tauromaquia. 100% para que quede ese capítulo para las personas que están interesadas y para la gente que se dedica a la tauromaquia también. O sea, que yo pensaba que a todos les enseñaban esa parte simbólica, Ujú. pero ya nos estás comentando que no. Entonces, para que también quede como una joya para ellos y de información para los que no están, para los que están en contra de este actividad. Me parece bien porque sería oportuno pues dar como un avance, ¿verdad? Para que los toreros mismos vayan viendo lo que desconocen de su profesión. Sí que tengan un Porque, fundamento, ¿no? A la hora de defenderse también. sí, pero a este ultrafondo en que yo me sumergí, no tienen esa información los toreros. Saben de historia y del toreo y de suertes y Saben lo claro que sí. exotérico, lo exterior, lo externo. Lo exotérico lo saben, pero lo esotérico, lo oculto que yo descubrí, no lo conocen. De todos los toreros que existen o que tengas tu conocimiento, porque tengo entendido que conoces muchos toreros, ¿cuántos crees que pudieran vislumbrar, aunque sea, o tener un poquito de noción de lo que tú nos has hablado? ¿Qué porcentaje, a ojo de buen cubero, sé que no hay una estadística real hecha, pero de los que tú conozcas que pudieras platicar de este tema con ese torero y pudieras simbólicamente entenderte? Mm, la verdad es que no, en este momento yo no rememoro a alguien que se aproxime, pero sí hay uno o dos que han más o menos vislumbrado por la forma filosófica en que externan su opinión, pero hasta ahí. Ok, Es más, son más puntos de vista filosóficos que esotéricos. ok, Ujú. va. Entonces, que no se pierda nuestro próximo capítulo. Muy bien, Vamos a Pablo. estar por aquí. Te agradezco mucho. No sé si quieras agregar algo. Yo Lo ya... que quiero agregar es Adelante. una disculpa para el gran público porque he estado un poco titubeante, un poco nervioso, pero porque estoy consciente de que estoy perdiendo la memoria. Y como se me olvidó lo que yo iba a leer hoy, pero no me importó mucho porque finalmente pues lo que voy a decir es lo que rememoro perfectamente y además es la verdad. A lo mejor, hasta es mejor ejercicio, ¿no? Estar hablando a capela que con el apunte. A lo mejor te sirve de ejercicio Yo creo que sí para tu me memoria. va a ser de utilidad porque combato ese problema que yo creo que el mejor método de combatir la pérdida de memoria es ejercitando precisamente, Sí, ejercitándola pues. sí. Te agradezco mucho la oportunidad, Pablo. Alfaro, gracias a ti de nuevo. No es la primera y esperemos que tampoco sea la última. Nos Así vemos el sea. próximo lunes. Y al gran público, pues es cuanto. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.